Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Retrovisor. Hoy, por causas de fuerza mayor que podrán advertir en un momento, no vamos a tener un programa nuevo, pero no queremos dejar de hablar de Cuba y por eso estamos retransmitiendo que Cristian nos va a recordar de qué se trata. Bueno, en primera, gracias por la comprensión. En segunda, es un programa que hicimos hace unas semanas donde tratamos la historia de Cuba, que la agresión por parte de Washington no comenzó tras el triunfo de la Revolución Cubana en el 59, sino que es mucho más añeja, incluso cuando Cuba todavía era parte del Imperio Español, y justo también para reafirmar el conocimiento en torno a esta coyuntura que vivimos. Y ahora bien, ¿por qué no habrá programa, como lo adelantó Carolina? Pues porque estoy convaleciente. Hoy lunes vine a La Disrupción, sentí que era capaz de también estar para grabar Retrovisor, pero no, estoy muy cansado. Las condiciones postoperatorias a las que me he sometido no han sido buenas, han sido muy difíciles de hecho, a niveles que algún día comentaré, tal vez no ahora porque no creo que sería bueno para nadie. Pero bueno, los dejamos con este programa. Próximamente estaremos regresando al ¿cómo llamarlo? A la programación habitual con su servidor y por supuesto con Carolina, que por supuesto tanto Román como Ricardo, Carolina me han apoyado en absolutamente todo y entienden perfectamente. Y bueno, ahorita lo principal es justamente hablar de Cuba y en esta repetición veremos mucho en torno a lo que nos puede servir para contextualizarnos, ¿no? Y entonces les agradezco también mucho por su apoyo. Pero bueno, hoy mismo voy al médico y próximamente ya estaremos, como siempre, de vuelta a la normalidad. Se los agradecemos muchísimo. Aunque sea retransmisión, pues que también nos dejen sus likes, sus sí, comentarios. Claro, comenten también. Y bueno, por supuesto, viva Cuba, viva la revolución. Y ahorita Román hace rato dijo una frase muy, muy bonita. ¿Cómo era? El descanso y el autocuidado también es revolucionario. Entonces, bueno, tomaré esa premisa y me tomaré unas vacaciones de unas cuantas horas. Días. Que estén muy bien, en verdad, gracias por todo. Y ahí trataré de estar leyéndonos en el chat, aunque tengo cita con el doctor, pero voy a tratar de empatarme. Si no contesto también no desesperen, pues porque nada más tiene una nada más tengo una manita, está difícil. Bueno, pues de todos modos escríbanos y compartan este video si les gusta y pues ojalá nos veamos dentro de pocos días por acá. Así será. Bye. Adiós. Si tenemos que hablar de resistencias, sin duda alguna hay dos ejemplos primigenios y los más emblemáticos. Una de ellas, por supuesto, es la Palestina, que desde 1948 han resistido al embate del proyecto colonial sionista y todos sus patrocinadores, incluyendo el imperialismo estadounidense. Y la otra, ya en nuestro contexto, en nuestra América, en el Caribe, la resistencia cubana. A partir de la Revolución de 1959, Cuba ha resistido 67 años de bloqueo y agresiones y estrangulamiento económico en un proceso genocida en contra del gobierno revolucionario que en 1959 triunfó frente a una élite que se dedicaba realmente a explotar al pueblo cubano y exprimir la isla. Y en este momento este asedio continúa, el pueblo cubano resiste y el imperio ha anunciado nuevas medidas genocidas para tratar de acabar con cualquier foco de antagonismo muy cercano al territorio de la costa este estadounidense. De esto hablaremos hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Retrovisor. Yo, como siempre, tengo el honor de tener en esta misma mesa a Cristian Ader. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Carolina. Gracias por estar nuevamente aquí. Que cada retrovisor últimamente ha sido un foco. Cada país que visitamos está amenazado por el imperio, ¿no? Digo, y recientemente hablamos, por ejemplo, de África, previamente de Irán, y bueno, en este caso volveremos a hablar de nuestra América, porque también de hecho hace unos pocos programas hablamos de Venezuela, y hoy hablaremos en el otro extremo de las Antillas, Venezuela en el continente, por supuesto, y siguiendo el arco caribeño llegamos a Cuba, la mayor de las Antillas, y un pueblo también, no solamente un país, que resisten desde 1959 y en esta coyuntura por parte del imperio que ha amenazado que cualquier país que comercie o que envíe hidrocarburos, incluso de manera humanitaria,
a aquel país isleño será sancionado con aranceles desmedidos, ¿no? Esto, por supuesto, porque esto es ilegal, por supuesto. O sea, esto es totalmente adscrito únicamente al imperio. No hay ningún gobierno ni ningún organismo que apoye estas medidas. Y es un proceso, es un genocidio, es un crimen además. Uh-huh. Pero bueno, esta criminalidad imperialista no es nada más en contra de Cuba, es en contra de otros países también han tomado las mismas medidas. Y lo que busca es provocar, en primer lugar, un hartazgo entre la población. Una población que además recientemente salió a las calles a mostrar su apoyo al proceso revolucionario y al gobierno que ellos mismos forman parte uh-huh. desde hace 67 años. Y también, y si es necesario, por parte del imperio, matar de hambre a seres humanos. Uh-huh. Y curiosamente, paralelamente en las redes, vemos como estas multicuentas y la intelectualidad orgánica al imperio y demás decrepitudes aseguran que el socialismo no funciona, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y es el punto. Para eso está estrangulando desde hace décadas el imperio a Cuba. Una Cuba que ha tenido, pese al bloqueo, desarrollos importantes en distintos campos, ¿no? Científicos, médicos, tecnológicos y demás. Claro. Pero ¿qué es lo que buscan justo, no? Que Cuba no se pueda desarrollar, porque debido a que es un contexto isleño es mucho más problemático que comercien con otras naciones, y más cuando gran parte del bloque socialista desaparece en 1991, quedando Cuba aislada, concentra el llamado proceso especial. Y en este momento es muy problemático para Cuba y volvemos a decirlo, no nomás es una amenaza en contra de Cuba, es una amenaza en contra de toda América. Y más si tomamos en cuenta, consideramos lo que ha pasado últimamente, ¿no? Claro. Venezuela, Colombia, México, que está etcétera, muy etcétera. Relacionado, ¿no? En el secuestro de Nicolás Maduro al inicio del año, uh-huh. Parece respecto a Cuba, ¿no? Las siguientes declaraciones que hace respecto a Cuba Donald Trump es sobre el suministro de petróleo. Sí. Ya esta restricción, pero también desde la llegada, ¿no? Cuando llega Donald Trump a este segundo periodo, desde que toma protesta, vuelve a incorporar a Cuba en la lista de países que, según él, uh-huh. Son patrocinadores del terrorismo. Una lista que sabemos que la conducta ha sido la misma, demócratas y republicanos, pero uh-huh. que había sacado Biden en la administración pasada. Antes de llegar a esto que está ocurriendo en estos momentos, también hace unos días Cuba ya declaró también la emergencia internacional ante esta imposición. Uh-huh. Se están moviendo cosas que ya analizaremos también más adelante en nuestro país, de la respuesta que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum y en general sobre Latinoamérica. Pero antes de entrar a eso, pues como siempre aquí en Retrovisor, justo nos vamos siempre al pasado. Uh-huh. ¿Podemos abordar sobre la historia de Cuba? La cual, la historia cubana durante 500 años no ha sido, bueno, es un reflejo también de lo que ha ocurrido en América Latina. De hecho, los europeos llegan a Cuba el 27 de octubre de 1492, o sea, 15 días después de que Colón llegó por primera vez a la zona caribeña, por ejemplo a Bahamas y toda esta zona, ya cruza la gran isla. Ya había informes, de hecho, las crónicas, lo que sobrevive en la memoria, afirman que las poblaciones de la isla ya sabían lo que estaba pasando más en las otras Antillas y más allá. Y de hecho esto no es raro, porque por ejemplo, en el contexto ya yucateco, en la península maya, los mayas tenían por informes lo que estaban sufriendo la población taína. Años antes, obviamente, los españoles años después van a ir en contra de la población maya, después de la limpieza genocida en suelo caribeño. Y a partir de ese momento, ahí comienza la historia de Cuba, digamos una Cuba ya marcada por el colonialismo. O sea, el colonialismo no empieza con Estados Unidos, empieza realmente con el Imperio Español. A diferencia de lo que ocurre en suelo continental americano, ya sea en Mesoamérica o Andinoamérica, en Cuba ni siquiera dio tiempo para que se lograra un mestizaje generalizado, todo lo contrario. Y no nada más en Cuba, en todas las Antillas mayores y menores, hubo un proceso de exterminio brutal. No se sabe exactamente cuánta gente fue asesinada o falleció por la esclavitud, a través de este concepto llamado encomienda, uh-huh. pero se calcula que entre 500,000 y 1,000,000 de personas. Recordemos que Colón, más allá de que ha sido santificado por la historiografía eurooccidental, pues Colón era un esclavista. Y ahí, al grado que tiene que intervenir
tiene que intervenir directamente la corona y la iglesia porque Colón se estaba incluso pasando, porque la catástrofe demográfica de las Antillas lleva a que ya ni siquiera quedara mano de obra. Por eso se explotada, obviamente, ¿no? Por eso se empieza además a llevar africanos esclavizados al otro lado del Atlántico para realizar las labores que otrora realizaban los taínos en esclavitud. Cuba, al igual que todas las Antillas, estaba dividida en la población. Había dos grupos. Uno eran los Guanajuatabey. No se sabe ni siquiera, porque no sobrevivieron, no se sabe qué grupo lingüístico era, pero todo parece indicar que eran pretaínos. O sea, eran la población originaria de las Antillas antes de la gran migración taína, que si no me equivoco es por ahí del 1500 antes de nuestra era. O sea, probablemente son fruto de las primeras migraciones que llegan a las Antillas hace 5000 años más o menos. Y luego llega un segundo proceso migratorio, que es la población taína, que abarcaban pues, prácticamente todas las Antillas e incluso llegaban a tocar el continente, por ejemplo, por Venezuela. Porque si nosotros vemos el Caribe, es un arco, o sea, es una escalera. Entonces tú puedes, no es que puedas ir caminando, pero ahí se puede ver, por ejemplo, ¿no? Desde Venezuela va subiendo las Antillas menores y ahí se pueden ver, de hecho, los grupos en este mapa. Taínos orientales, taínos clásicos, taínos occidentales, y en el extremo oeste de la isla, ahí está el otro grupo, Guanajuatabey, que son otro pueblo distinto. No los han logrado ubicar étnico-lingüísticamente. Dicen que son una lengua aislada, pero hay otro grupo que se llaman los guaraos, que ellos ya viven en Venezuela, y dicen que probablemente estén emparentados lingüísticamente. Los guaraos sí sobreviven todavía, no así los guanajuatabeyes, que se mezclaron los pocos con la población, o incluso también con africanos esclavizados, porque cuando empiezan a llegar a mediados del siglo XVI, los africanos, muchos de ellos escapan a las sierras de Cuba, donde aún perduran pequeñas comunidades de sobrevivientes taínos y guanajuatabeyes, y se mezclan, y hasta la fecha, en la genética de aquellos pueblos, todavía sobrevive algo de sangre taína y de aquellos pueblos originarios, ¿no? Pero sí fue una catástrofe brutal. De hecho, se cuenta cómo Colón, en el momento en que se rebelaba la población, esclavizados niños, mujeres, ancianos, lo que hacía Colón, medidas punitivas, era, algunos los perreaba, no tiene nada que ver con el contexto actual, les aventaba perros salvajes y los destrozaban. O bien, los mutilaban de narices y orejas, de manos, y hacían desfiles con ellos por toda la isla, para que sirviera como escarmiento y le mostrara a la población esclavizada qué podría pasar si se levantaban, ¿no? Y bueno, inmediatamente después de la llegada de los europeos comienza el proceso de transformación de Cuba. Cuba va a ser realmente, no puedo decir la joya de la corona española porque eso se encontraba ya en el continente, pero la función de Cuba es convertirse en una tierra de cultivo para los españoles, principalmente con la introducción de la caña de azúcar. La caña de azúcar no es originaria de América, procede de Asia, de Papúa Nueva Guinea. Con el paso de los siglos, los portugueses la llevan de esa región, por ejemplo, a las Azores, y más tarde llegan a suelo también ocupado por España, que son las Canarias, y finalmente atraviesan el Atlántico. Entonces, Cuba esencialmente se producían dos cosas, caña de azúcar, o sea, azúcar y tabaco, tal cual, ¿no? Tabaco, además, es el primer lugar donde encuentran los ibéricos el consumo de tabaco en suelo cubano, bueno, en las Antillas, en suelo cubano. De hecho, tabaco es una palabra taína. Le conocemos como cigarrillos porque lo que quieren hacer los españoles es que se cultive en sus propias tierras, en Iberia, en la península ibérica. Lo logran hacer, pero no es un tabaco tan bueno, por la calidad del suelo, por ejemplo, ¿no? Por el frío y el clima. De hecho, se siembra en un lugar que se llama cigarrillo, porque lo siembra en un lugar que se llama Los Cigarrales, que si no me equivoco está por Toledo. Pero bueno, realmente el mejor tabaco, hasta la fecha, pues sigue siendo... Cuba. Si alguien ha ido a Cuba, un habano te cuesta... Es carísimo. Y además es una bomba, ¿no? No lo recomiendo mucho, ¿no? Pero era lo único que Cuba hacía, ¿no? También ocurre una catástrofe también ecológica, porque era todo monocultivo. Entonces llega un punto en que el suelo se empieza a agotar. Ya para el siglo XVIII era cada vez más difícil cultivar otra cosa que no fuera eso, ¿no? Y además también se empieza a producir ron a través de la caña de azúcar. Entonces, Cuba tenía ese rol primigenio para el Imperio Español y más tarde para los estadounidenses también, que era producir azúcar y tabaco, ¿no? Y bueno, otros cultivos menos importantes para el sistema mundo capitalista, naciente todavía con los españoles. Y así van a ser los siguientes.
A diferencia de lo que ocurre en nuestra América, que la mayoría de los países se independizan entre 1819 y 1830, en el caso de México 1821, Cuba va a seguir durante 100 años más en manos de 80 años más en manos de los españoles, y por ende la esclavitud también. Ahí no hubo procesos de abolición de la esclavitud. De hecho, es interesante porque a España no le convenía que se aboliera la esclavitud, porque se acababa la mano de obra en Cuba, pero tampoco a Estados Unidos le convenía, porque Estados Unidos, a pesar de que Cuba sigue siendo colonia española, el mayor socio comercial de Cuba no es España, es Estados Unidos. Conforme avanza el siglo XIX, el mayor socio comercial va a ser el mayor comprador de materias primas de Cuba, va a ser Estados Unidos, principalmente de azúcar y de tabaco. De hecho, entra en esta lógica de Estados Unidos de las llamadas repúblicas bananeras, al igual que lo que está ocurriendo en Centroamérica. En algunos contextos como Guatemala, Honduras, se produce café, se produce cacao, hortalizas como en Guatemala, y veas el rol nefasto de la United Fruit Company, Chiquita Banana y todo esto. Y en el caso cubano, los ya mencionados. Entonces, todo el Caribe y Centroamérica forman parte de lo vuelvo a decir, este concepto de Mare Nostrum, nuestro mar, donde producimos y controlamos absolutamente todo. Obviamente, llegado el siglo XX, van a cambiar, porque no nada más son comestibles. Ahora también estamos hablando, por ejemplo, de hidrocarburos, en el caso venezolano, en el otro extremo del Caribe. Y de hecho, desde época tan temprana, desde comienzos del siglo XIX, hay intentos de Estados Unidos, constantemente Washington se acerca al gobierno de Madrid para adquirir Cuba, para comprarlo. Ahí se puede ver, de hecho, ¿no? La cercanía es obviamente evidente entre Estados Unidos, entre el sur de la Florida, con Cuba, otro lado también territorio español. Y de hecho ahí se puede ver, las Bahamas es el primer lugar donde llega Colón, la primera expedición española llega ahí, y no tardan mucho en cruzar a la gran isla que es Cuba. Luego se van a brincar también a Haití, en el extremo de la isla española, que está dividida actualmente en la República de Haití, y al lado, en la zona oriental, República Dominicana, y finalmente Puerto Rico. Todavía en el siglo XIX, las tres grandes islas de las exceptuando Jamaica, las tres grandes islas españolas siguen siendo colonias, tal cual, ¿no? Jamaica, de hecho, durante un siglo fue territorio español, hasta que se lo roban los británicos. Vaya, líos entre las grandes potencias coloniales, ¿no? Y bueno, ahí vuelvo a lo mismo, es prácticamente lo que Estados Unidos considera su piscina. Justamente, si nuestro continente lo considera el patio trasero, el Caribe resulta ser su alberca o su piscina, de acuerdo a esta óptica totalmente supremacista. Y desde 1805 hay ofertas por parte de Washington para adquirir Cuba, comenzando con uno de los llamados padres de la patria estadounidense, con Thomas Jefferson en 1805. Luego viene James Madison en 1810. Luego un personaje que nos va a sonar conocido, James Monroe, a través de su secretario de Estado John Quincy Adams en 1825, hace una oferta cada vez más tentadora a España para adquirir Cuba. ¿Por qué no rechaza España esta oferta? Pues porque a fin de cuentas seguían alimentando el imperio y ahí la península ibérica con todo el azúcar y todo el tabaco que se produce ahí. España en 1825, que cuando viene la oferta de James Monroe, en ese momento ya no tiene posesiones coloniales en el continente. Solamente tiene las isleñas en el Caribe y Filipinas en el otro océano, en el Pacífico, y Guam, además, ¿no? Lo cual están en vías de perderlo. Y finalmente, en 1851, como España no aceptó la venta de Cuba a Estados Unidos, pues Washington empieza a tomar medidas más enérgicas para... El nuevo imperio trata de arrebatárselas al imperio decrépito. Hay un filibustero, o sea, un líder de mercenarios, llamado Narciso López, él es venezolano, pero opera a favor de Washington. Entonces un grupo de mercenarios desembarca en la isla tratando de tomar el control para posteriormente declarar la anexión. Estados Unidos los patrocina, obviamente. Estados Unidos, estamos en 1851, pero los españoles desarticulan el golpe y no prospera. Pero ya estamos en la recta final, en el siglo XIX, de que Cuba se convierta en, no puedo decir territorio, bueno, oficialmente nunca fue territorio estadounidense, pero vaya, en lo real era... Como un protectorado. Un protectorado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y justamente viene en 1898 la guerra hispano-estadounidense,
que hemos hablado de esto también. Cada vez, bueno, no sin antes mencionar todos los procesos que hay internos en suelo cubano, que hay como 3 o 4 visiones distintas. Está la visión de que todo permanezca igual, ¿no? Que sigan siendo parte de España, aunque con mayores derechos, que haya representaciones en el gobierno español, que los cubanos tengan más derechos. Con cubanos con más derechos se refieren a los blancos, por supuesto. Uh-huh. O sea, no se refieren a la población afrodescendiente o mestiza. Eso era una de las propuestas. 2, una mayor autonomía, que tuvieran, digamos, algo a la usanza parecido de las comunidades autónomas, por ejemplo, en suelo ibérico. Lo que podría ser la identidad gallega, o en Asturias, o en País Vasco, o en Cataluña. Pero seguir ahí sin independizarse de España. Sí, pero seguir siendo parte de España. Uh-huh. Digo, con un estatus distinto. La tercera, que era extremadamente popular entre los ciertos sectores acomodados de la isla, era la anexión a Estados Unidos, que se convirtiera en un territorio estadounidense. De hecho, esto que están viendo acá son ese, por ejemplo, supuestamente es de acuerdo a la narración de Fray Bartolomé de las Casas, cuando cuenta cómo quemaron vivo a un hombre llamado Hatuey, que era un líder de los taínos, que se rebeló en contra de los españoles en 1510-11, y ¿qué ocurrió? Lo acaban deteniendo y pues quemando vivo. A todos los líderes taínos los quemaron vivos. Es interesante porque lo que ocurrió, y ahí podemos verlo también, ¿no? Lo que ocurrió en suelo cubano es muy parecido a lo que va a ocurrir 10 años después ya en el continente, en Mexicotenochtitlan, que prácticamente fue exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dicen que no cometieron genocidios, que son una fuerza liberadora, aseguran los españoles todavía, ¿no? Uh-huh. Y no nada más los españoles, o sea, los estadounidenses traen la misma verborrea, y los franceses también. O sea, todos los imperios coloniales tienen este rol de santidad pseudo-civilizatoria que vinieron a salvar a los pueblos originarios, cuando realmente es un proceso de exterminio, de robo y humillación. Pero bueno, retornando al siglo XIX, antes de que venga la guerra hispano-estadounidense, desde la segunda mitad del siglo XIX, hay intentos constantes por parte de Cuba de ya lograr la independencia. O sea, personajes que estoy seguro que han escuchado, José Martí, por ejemplo. Uh-huh. José Martí ya está en la última fase. Hay un proceso que de hecho va de 1878 a los 80s, que le llaman la Guerra de los 10 años, que durante 10 años en Cuba hay intentos de independencia por parte de múltiples facciones, grupos. No lo logran, los acaba aplastando. No aplastando España porque se llega con una especie de acuerdo. O sea, ni tú ganaste ni yo gano. Como que de pronto se hizo una pausa. Y esa pausa permaneció hasta que nuevamente hubo un conato de enfrentamiento. Y de pronto Estados Unidos ve que cada vez se fractura más, digamos, la sociedad en suelo cubano. Ya las contradicciones de clase son cada vez más evidentes. La población, por ejemplo, de clase trabajadora, principalmente en el campo, cada vez está más empobrecida. Hay hambrunas. Y de hecho es interesante cómo Washington empieza a hacer una dinámica parecida de propaganda a lo que hacen ahora. Viajaban a la isla y los periodistas, los amarillistas, sacaban fotos de la población campesina, algunos en niveles de inanición, ¿no? Uh-huh. Y esto justamente lo vendían diciendo, miren cómo tiene el imperio español a la población cubana. Esto no pasaría si los cubanos fueran Cuba fuera territorio estadounidense. El gran problema es que, ¿por qué no querían que fuera territorio estadounidense los mismos estadounidenses? Pues porque eran cubanos, porque eran mestizos, eran católicos, eran hispanoparlantes. Los mismos motivos por los que en 1848 los estadounidenses decidieron no absorber más territorio mexicano. Porque una cosa era Texas, California y demás, que eran territorios, entre comillas, con zonas enormes, colosales, despobladas. No así el centro y el norte de México. Bueno, lo que actualmente es el norte de México. Uh-huh. Porque estaba repleto cada vez. Entre más al centro del país te dirigieras, más cantidad de población había y más católicos y mestizos y afrodescendientes había. Uh-huh. Lo cual era insostenible para Estados Unidos. No querían mancharse. Hay que entender la mentalidad estadounidense y también europea. Ellos son supremacistas, racistas hasta la médula. Y lo único que quieren, de acuerdo a sus palabras, es infectarse con la sangre de los pueblos bárbaros, tal cual. Y todas las caricaturas que vamos a ver ahorita en pantalla lo van a mostrar. Cuando viene la derrota del Imperio Colonial Español en la guerra hispano-estadounidense, hay una fotografía, una caricatura que es muy célebre, que está el tío Sam en un salón de clases recibiendo a los nuevos miembros de la civilización. Entonces hay un niño totalmente deformado, con rasgos animalizado, un niño hawaiano, un niño de Guam, un niño filipino, un mexicano, un cubano,
creo que un puertorriqueño, etcétera, tratando de asimilar todo lo que es la civilización, pero pues, totalmente en una carga racista que es muy evidente, ¿no? Por ejemplo, ahí se puede ver. El de fondo, el que está atrás del tío Sam, es un niño cubano. Y ahí se ve, si no me equivoco, es un chamorro, o sea, de Guam. Creo que es un hawaiano, sí, del lado derecho, un puertorriqueño. Y creo que el de la izquierda es un filipino. Porque esas son las posesiones que ganó Estados Unidos después de derrotar a España. Y bueno, ahí se puede ver obviamente pues, cómo los catalogaban, ¿no? Wow. Y ese está bastante light. Si vemos otras, ahí es claro, o sea, el racismo. De hecho, sería interesante algún día hacer un programa sobre la caricatura y el tío Sam. Este nivel de racismo normalizado en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, retornando al siglo XIX, surgen personajes como José Martí, que busca justamente la independencia, luego ser asesinado, y finalmente en 1898, justamente por los intentos de Washington insuficientes para adquirir Cuba, pues le acaban declarando la guerra a España, como hay disturbios en suelo cubano, ¿no? Digo, esto también es un guión, de hecho, o sea, lo hemos visto en múltiples ocasiones en nuestra época. Hay disturbios en suelo cubano. Y hay propiedad estadounidense que está siendo dañada. De hecho, se calcula que a finales del siglo XIX el 80% de la industria de Cuba está en manos gringas. Y creo que el 25% de las tierras. O sea, que en su mayoría son las tierras productivas. Entonces, pues, de facto, pues, ya era realmente un territorio estadounidense, extraoficialmente un territorio estadounidense, aunque en lo real, en la cédula real incluso, era todavía un suelo controlado por España. Entonces, ¿qué ocurre? Ante estos disturbios, Estados Unidos manda una embarcación, un acorazado, un barco de guerra, que se llama el Maine, el USS Maine, y está en la bahía de La Habana. Y de pronto, de la noche a la mañana, ¡pum!, que explota. De hecho, ahí ya realmente surge el amarillismo, como tal, el concepto de amarillismo por el llamado niño amarillo, que había unos periódicos de un multimillonario llamado William Randolph Hearst, que tenía en las caricaturas un personaje que era un niño que vestía con una especie de mameluco amarillo. Y de ahí surge el concepto de amarillismo. ¿A qué me refiero con esto? Mover los corazones y las mentes con frivolidades y banalidades o inventos y tergiversaciones, que es lo que hace William Randolph Hearst, y también lo hace su gran rival, Joseph Pulitzer. Y ellos son realmente los que llevan a Estados Unidos a declarar la guerra a España, porque culpan directamente a España por haber destruido el USS Maine, aunque todo parece indicar que fue un ataque de bandera falsa. Estados Unidos destruyó su propio barco para culpar a España y poder involucrarse directamente en la agresión en contra de España y de Cuba. De hecho, si ustedes ven la caricatura, a ver, no sé si Román la puedo ubicar, estoy seguro, te vas a dar cuenta, es un barco que está explotando, pero hay como muñequitos que salen volando. A esa casa, por cierto, que está ahí, es la casa donde se hospedó José Martí, en suelo mexicano. ¿En qué calle es? Es San Ildefonso, okay, en el centro. Ahí vivió José Martí bastante tiempo. Y de hecho también, por ejemplo, Simón Bolívar también pasó por suelo mexicano. Bueno, estoy hablando de otro proceso, pero estuvo como varios meses. Y se dice que mantuvo un romance con un personaje que estoy seguro que también han escuchado, la abuela Rodríguez. Bueno, y entre otros personajes. Bueno, Fidel también, por supuesto, pasó. Claro. Pasó por aquí, andaba ahí por los rumbos de la San Ramón. Mira, ahí está. Entonces, supuestamente eso hizo España, ese es el Maine. Okay. Y bueno, ya, ahí logró su guerra a Estados Unidos e intervino directamente en la agresión en contra de España. España duró creo que 6 meses, no podían ya. Porque además estaba enfrentando 2 procesos independentistas España. En el Caribe, en contra de la población cubana, y al otro lado del mundo, en las antípodas, en Filipinas, en contra de la población filipina. Y bueno, España va a acabar cediendo, pide la paz, ahí está el Maine, esa foto sí es real. Y de hecho en La Habana, si ustedes van a La Habana, van caminando sobre el malecón, ahí por este lugar que se llama El Vedado, está un monumento muy cerca de la embajada estadounidense, que conmemora a las víctimas del USS Maine. Pese que pues, obviamente hay un bloqueo genocida por parte de Estados Unidos, ahí el monumento ahí se mantiene, no lo han destruido ni nada, ¿no? Y bueno, no te he contado ese episodio, ¿verdad? ¿Qué? El año pasado fui a Cuba y venía caminando ahí sobre el malecón.
Y de pronto, muy cerca de la embajada estadounidense, vienen 2 camionetas de estas enormes, con la bandera estadounidense ahí, ¿no? Entonces yo nada más me puse así en la esquina cuando iban a dar vuelta las camionetas y les hice una seña altisonante a las pues a quienes iban a bordo, ¿no? Probablemente el personal diplomático imperialista, ¿no? Por lo menos me desquité en lo más... ¿Y cuando pasan no recibían como repudio también? No sé, porque por ejemplo, en ese momento es raro, porque generalmente el malecón de La Habana, en esa zona de La Habana, no hay mucha gente que digamos. O sea, de hecho, si tú sacas una foto de la embajada estadounidense, llega siempre un cubano y te dice, no le saques foto porque pues no quieren evitarse problemas con estas bestias, ¿no? Pero bueno, entonces, a comienzos del siglo XX, Cuba ya es virtualmente controlada por Estados Unidos, su economía es controlada por Estados Unidos, políticamente lo es también. Y en 1901, para asegurar ese control, hay una votación en el Congreso estadounidense y hay un senador estadounidense llamado Orville Platt, lanza un postulado que se le conoce como la enmienda Platt. Y la enmienda Platt prácticamente, o sea, de hecho interviene directamente la enmienda Platt en la Constitución de Cuba, donde dice que Estados Unidos tiene la obligación de intervenir en suelo cubano si su seguridad se ve amenazada, donde obligan a Cuba a dar un territorio para construir bases estadounidenses para proteger a la misma Cuba. Y la seguridad de Cuba. La seguridad de Cuba es la excusa. Y ese territorio, por supuesto, es Guantánamo, que hasta la fecha sigue siendo ocupada por Estados Unidos, que además tiene un campo de tortura en suelo cubano. O sea, eso no comenzó hace 30 años, 20 años con la invasión estadounidense de Afganistán y de Irak, no. O sea, esto tiene más de un siglo, que es territorio cubano ocupado por Estados Unidos a través de esta enmienda Platt. Y paulatinamente, aunque no tienen una independencia real, en suelo cubano empiezan a surgir movimientos políticos, partidos de distinta índole, surge ya el Partido Comunista, surge algo muy interesante que se llama el Partido de Color. El Partido de Color era porque pues, todavía los afrocubanos eran considerados como subhumanos, una segunda categoría de seres humanos, al igual que en todo el contexto antillano. O sea, recuerden que en suelo estadounidense continúa la segregación, a pesar de que la esclavitud se abolió en Estados Unidos, curiosamente 50 años después que en México y en toda América Latina. En el contexto estadounidense sigue existiendo leyes de segregación, las leyes Jim Crow, por ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurre en las Antillas, donde a pesar de que ya no hay un régimen colonial oficialmente, pues la población sigue totalmente desarraigada, principalmente afrodescendientes y mestizos. Entonces, a Estados Unidos y también previamente a España, y también a Francia por obvios motivos, les daba pánico que la población esclavizada, o bien ya libre pero empobrecida hasta la médula, siguiera el ejemplo de la revolución haitiana. Haití siempre fue un ejemplo importante de lo ocurrido entre las poblaciones, o sea, Haití siempre marcó el ejemplo para la población afroestadounidense y afrocubano y de cualquier otro contexto. Pero para que la gente no lo sepa, a finales del siglo XVIII, en 1795, comienzan los levantamientos de esclavos en suelo haitiano, que además había sido Haití, fue también parte del proceso de exterminio de los pueblos taínos, solamente que en la española, Haití dominicana, no quedó absolutamente ni uno, no quedó nada. Entonces los españoles y más tarde los franceses tienen que importar esclavos, obviamente, ¿no? Y esos esclavos se levantan a finales del siglo XVIII y van a hacer que Haití se convierta en el segundo país independiente después de Estados Unidos en suelo americano. Curiosamente, Estados Unidos jamás apoyó el movimiento de independencia de Haití. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos hasta finales del siglo XIX era profundamente esclavista. No le convenía eso a Estados Unidos porque todos los esclavos del sur de Estados Unidos iban a independizar siguiendo el caso haitiano. Entonces, al igual que Francia y España y Estados Unidos, todos se fueron en montón los imperios en contra de Haití. Algún día tendremos que hablar más a profundidad de Haití. Mira, por ejemplo, esa humillación que está ahí podemos ver al tío Sam, y si se preguntan quién es esa mujer que está del lado izquierdo del tío Sam, es la llamada Dama Libertad. Y ahí vemos a todos los territorios absorbidos por el imperio, todos deformes, son como niños. Ahí vemos a Cuba, ahí vemos a Puerto Rico, ahí vemos a Filipinas. ¿Y acá está ese capital? Eso no, creo que, ¿qué son? No sé, no alcanzo a ver. Sí, mira. Capital, el capital como tal.
Sí, o sea, todos bailan en conjunto. El capital favorecido, pero también los pueblos están favorecidos por ser parte del entramado colonial estadounidense. Son como una gran familia. Sí. Ahí está, justo el parvulario de niños recién llegados al imperialismo estadounidense, ¿no? O sea, ven, ¿le puedes dar zoom in? No se puede, ¿sí? A los que están al principio, en la primera hilera, en la primera fila, y compararlos con los que están atrás. Ahí podemos ver a los cubanos, puertorriqueños, hawaianos. Recuerden que Hawái fue robado por Estados Unidos a finales del 19, y Filipinas. Y atrás, ¿qué tenemos? California, Texas, Alaska. Exestados mexicanos y Alaska adquirida por los rusos, ¿no? Y vean al fondo, no sé si lo alcanzan a ver, al fondo hay un miembro de los pueblos originarios que ni siquiera sabe leer. Vean, tiene el libro al revés. O sea, es un sistema de categorización y jerarquización racista, que es la mentalidad que hay en la Casa Blanca, tal cual. Y ahí podemos ver, de hecho, cómo está ingresando a clases recientemente un niño chino. Porque recuerden, viene la agresión de Estados Unidos y de Gran Bretaña y demás en contra de China después de la revuelta de los Boxers. Y ya, muchas gracias, Román, te lo agradezco. Sí. Vean, el niño afrodescendiente estadounidense limpiando los vidrios, feliz de la vida. Es todo, eso es Estados Unidos. Esta caricatura sintetiza la política exterior de Estados Unidos y la visión supremacista que tienen los gringos desde que son una nación independiente, ¿no? Ahí vemos justamente todos los intereses coloniales cuando se está intentando construir el canal, ya con Cuba y el territorio caribeño asegurado, y del otro lado exactamente lo mismo, ¿no? Es lo que intenta hacer Washington ahorita, revalidando la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Eso es el gringo, eso es Estados Unidos, ese es el imperio tal cual, ¿no? Y es interesante porque cuando viene la anexión de Cuba, porque realmente es una anexión, no es que Cuba no era una república independiente hasta cierto punto, gran parte de la población de la clase dominante cubana, había como dos sectores. El minoritario eran fieles a España. De hecho, muchos de ellos salen de Cuba y van a España y no regresan jamás. Algunos se asentan en Canarias, otros van directamente a Andalucía, Extremadura. Pero hay otros que son ya gran mayoría, como es del siglo XX, que son los filogringos. Los filogringos, muchos dicen, a partir de la Revolución Cubana todos se fueron directamente a Miami. No, ya desde comienzos del siglo XX muchos empiezan a asentar en la Florida, porque tenían ahí sus casas, ahí vivían realmente y tenían sus plantaciones con población semi-esclavizada en suelo cubano. O sea, el negocio estaba realmente ahí, pero sus casas habitaciones en Miami, ¿no? Entonces, las cosas empiezan lentamente a tomar otro giro en los años 30, donde Estados Unidos sale del país, porque ocupó territorio estadounidense, pero realmente estaban a pocos minutos en el continente, ¿no? En la Florida, solo estadounidense. Y en 1933, después de distintos procesos como de soberanistas, por decirlo de alguna manera, llega un hombre al poder que se llama Ramón Grau de San Martín. Ramón Grau de San Martín, podemos decir que ya es el primer presidente de Cuba que ya tiene una propuesta de gobierno alejada a los intereses estadounidenses, ¿no? Supuestamente aquí la enmienda Platt ya no tiene validez, ya perdió. ¿Y cómo fue que eso ocurre, que deja de tener validez? Porque lo firman creo que para 30 años, algo así. Entonces, supuestamente ya no tienen presencia los gringos en suelo cubano, pero por supuesto que la tienen, porque Guantánamo sigue ocupada en ese momento. Entonces, Grau de San Martín lo que hace es, viene un proceso de reforma agraria, hay una repartición de ejido pequeño, pero lo hay modernización, se da el voto femenino, supuestamente se va a perseguir a aquellos que continúen, ejerciendo el racismo institucionalizado, etcétera, ¿no? Pero esto empieza a afectar, por supuesto, a las compañías estadounidenses, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues, ¿qué suele hacer Estados Unidos en estos casos? Pues intervenir directamente. Hay un levantamiento de militares de ultraderecha y acaban con el gobierno de Grau de San Martín. Colocan a varios generales, pero quien está atrás de todo el cerebro, militar de todo esto, y es el contacto directo con el gobierno estadounidense, es un hombre llamado Fulgencio Batista. Y ahí lo podemos ver, todavía no como presidente, a un joven Tricky Dick, Richard Nixon, en sus múltiples visitas a Cuba, que Cuba en ese momento, con la llegada de Batista, se convierte en, tal cual, en un casino y en un prostíbulo.
prostíbulo del Caribe, ¿no? De Estados Unidos, del turismo y de la mafia. Tráfico de droga, juego, pues las visitas. Hay una foto por ahí que metí que está Fulgencio Batista con Meyer Lansky, una de las grandes familias del crimen de la mafia judeo-estadounidense. O sea, gran parte de toda esa gente sale de Cuba con la revolución y se quedan en Miami y siguen operando para... O sea, cuando se dice los gusanos o la mafia cubano-estadounidense, que realmente son mafia, ahí está Batista del lado y ahí está Meyer Lansky, gran amigo de Boxy Siegel y de Lucky Luciano. Bueno, toda esta gente, ¿no? Todos estos mafiosos. Bueno, si han visto El Padrino 2, cuando está Michael Corleone, que descubre que su hermano lo traicionó, pues ahí estaban, en esos hoteles se reunían en el Hilton y todos estos hoteles se reunían los mafiosos, ¿no? Y hay como una leyenda urbana de que Cuba, el desarrollo de Cuba era increíble, que estaban por encima de toda América Latina. Sí, pero la burguesía urbana, no así la población en el campo, donde seguían viviendo en el siglo XVII, XVIII, y la población africana en total desarraigo, o sea, no tenían absolutamente nada. Y de hecho, con Batista tal era el nivel de corrupción que empieza a bajar el nivel de vida paulatinamente, incluso de la pequeña burguesía urbana. ¿Y qué ocurre? Pues empiezan a haber levantamientos, ¿no? Y ahí está justamente Batista en la famosa fotografía que está viendo el mapa de Cuba en la Sierra Maestra. ¿Por qué? Pues porque a partir de a comienzos de los años 50, ya las condiciones en Cuba son insostenibles, comienza a haber levantamientos y uno de ellos es un asalto a un cuartel que está ahí en las alturas cubanas, que es el cuartel Moncada, que no lo lograron, no lograron caer, no lograron derribar aquel cuartel, pero bueno, de hecho viene un perdón, porque como toda la población de Cuba ya se le estaba yendo de las manos a Batista, Batista decide perdonar a los presos políticos y liberarlos, y uno de ellos era un veterano que había liderado el asalto al cuartel Moncada. Ese veterano está ahí, aunque todavía no tenía barba, todavía estaba en la fase no de los barbones, como les decían, ¿no? Ahí está cuando lo detienen a Fidel, bien jovencito, después del cuartel Moncada. Todavía no conocía al Che Guevara, ni a Camilo, ni a nada, a ningún persona, a Frank País y demás. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Cuando son liberados, dicen, no, pues hay que planearlo desde fuera, y se viene para acá, para la Ciudad de México, y por ahí una foto donde puse de la casa donde vivió Fidel aquí en México, muy cerca de... La Tabacalera, ¿no? En la colonia Tabacalera, muy cerca de Ribera de San Cosme y todo esto. Y sí, ahí en ese edificio, pues ahí estuvo Fidel, aquí conoció al Che Guevara, Ernesto Guevara. Y bueno, digo, bibliografía y amplia, hasta claro, filmografía hay bastantes, ¿no? Oye, pero antes de pasar a esta etapa de la Revolución Cubana, ¿qué te parece si vamos a un cortecito? Vamos. Porque todavía tenemos que hablar muchísimo. Sí, por supuesto. Vamos y ya regresamos. No vamos pues. Ya estamos de vuelta en Retrovisor. Muchas gracias por seguir con nosotras y con nosotros. Estamos leyendo sus mensajes, seguramente, y ahí está Cristian también contestando todas sus dudas que también te ponen por ahí. Sí, por Porque supuesto. No estamos en vivo. No les vamos a mentir. Nos quedó pendiente también otra caricatura. Sí. A ver, vamos a verla. ¿Qué es este concepto que es el white man's burden, o sea, la carga del hombre blanco? Por cierto, son dos personajes, son dos potencias coloniales, invasoras, genocidas, angloparlantes. Adelante el tío Sam es como, digamos, la encarnación del Imperio Británico, más un caballero británico. ¿No? Ajá. Ahí podemos ver a China, la India y demás, o sea, sus posesiones e invasiones coloniales. Y luego viene el tío Sam cargando a Cuba, a Puerto Rico, a Filipinas, bueno. Oye, y las piedras de abajo. La opresión. Ignorancia. Barbarie, vicio, ignorancia. Canibalismo, dice también. Si ustedes ven el rol... Civilización, finalmente. Exactamente, sí. Es al final la civilización. Si ustedes escuchan la narrativa de Trump, o incluso Marco Rubio, que es descendiente de estas cúpulas gangsteriles que controlaban Cuba. Bueno, ya incluso la ascendencia cercana de Rubio estaba vinculada al narcotráfico. O sea, cuando Marco Rubio era joven, tenía un tío en su casa que era narcotraficante, detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Esa es la mentalidad que tienen. Digo, hoy lo tienen que hacer, bueno, aunque
cada vez se explayan más en su racismo y abiertamente supremacismo colonial, tienen que mantener un poco, bajar la raya un poco, porque abiertamente son afrofóbicos. La mayoría de la cúpula cubana que vive en suelo estadounidense lo es. Le tienen que bajar un poco porque también hay población afrodescendiente exiliada, que es curioso porque muchos de ellos también son han sido víctimas de la guerra cognitiva, principalmente afrodescendientes cubanos, en suelo gringo. Y dicen que Fidel acabó con todo. No, de hecho, la revolución cubana fue la liberación final de los pueblos afrodescendientes en Cuba. Uh-huh. Si alguien hizo algo por la población afrodescendiente, integrarlos a la vida realmente, fue el gobierno revolucionario cubano, compuesto además la revolución, la cúpula, por afrodescendientes que apoyaron en la Sierra Maestra a Fidel Castro. Entonces, y eso es parte de la guerra cognitiva también y de multidimensional de Estados Unidos, la guerra desde la academia, desde los medios, ni se diga, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que dan esta narrativa de el socialismo no funciona. Pues funcionaba bastante bien hasta que viene el proceso especial. Uh-huh. Lo que ocurre es que Cuba, al ser una economía isleña, no tiene la capacidad de comerciar directamente a través de sus fronteras, porque ya no hay pacto de Varsovia, no hay bloque socialista. Y además hay un sistema de amenazas en contra del gobierno. Pero a pesar de ello, pues los triunfos de la revolución son evidentes. No lo pueden negar ni siquiera los organismos internacionales supeditados y maniatados por Estados Unidos, ¿no? En cuestiones de educación, de salud, de tecnología, etcétera, de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de esto, ¿qué ocurre? Pues en el 59 triunfa la Revolución Cubana, es la entrada de los revolucionarios a La Habana, una revolución que además, honestamente hay que decirlo, en cuanto a potencial bélico, pues era muy limitado, o sea, comenzaron creo que 15 personas, uh-huh. Y de pronto, o sea, no, de hecho la inteligencia de Batista era tan mala, pensaban que eran cientos o miles, uh-huh. Cuando eran unas cuantas decenas al comienzo. Luego ya conforme va avanzando el proceso hasta llegar al 59, por ejemplo, le roban un tanque a Batista y fue muy interesante cómo todo a través de la guerra de guerrillas. Y todo fue planeado por población que conocía perfectamente el territorio cubano. Descendientes, muchos de ellos, no necesariamente genéticos, sanguíneos, pero sí culturales de esa población que fue exterminada a finales del siglo XV, comienzos del XVI. O sea, porque siempre Cuba, las alturas de Cuba, la Sierra Maestra, las provincias más alejadas, fueron refugio de población que estaba salvando sus vidas. Uh-huh. Población taína, luego población afrodescendiente y finalmente los revolucionarios. Incluso previamente todos los movimientos independentistas de España que fueron reprimidos, ¿no? De hecho, hay uno, casi se logra un movimiento. Cuando viene esta fiebre entre los afrodescendientes por igualar el caso haitiano, uh-huh. Hubo grandes levantamientos en suelo cubano que fueron aplastados con sangre y hierro por parte del Imperio Español. Y había un personaje, de hecho, ¿cómo se llamaba? José Aponte, como le llamaban popularmente el Negro Aponte. Era un líder, un esclavo fugitivo, que movilizó aproximadamente a 15,000 esclavos en la sierra y no lo podían detener. Y lo que ese hombre quería hacer era fundar decían un reino, una república independiente de negros en las sierras de Cuba, ¿no? No lo lograron, pero siempre la sierra fue eso. Y mientras tanto Batista pues, se concentraba obviamente a los militares cubanos, previamente los entrenaban para la guerra tradicional. Uh-huh. Pero bueno, realmente Fidel Castro y toda la cúpula revolucionaria pues vio que no, era guerra de guerrillas y no estaban preparados para ello. Finalmente en el 59 entran a La Habana y ahí comienza una nueva fase en la agresión en contra de Cuba por parte del imperio, que además el imperialismo estadounidense ya había domesticado a todas las otras potencias coloniales, entre ellas España. Uh-huh. España ya gobernada en ese momento por Francisco Franco. Curiosamente, ¿no? Dos gallegos, la historia de dos gallegos. En La Habana, de ascendencia gallega, Fidel Castro, y en suelo español, Francisco Franco, también gallego, ¿no? Es decir, inmediatamente después del triunfo de la Revolución Cubana vienen ya estas sanciones. Se esperan como 6 meses. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan la información, cuando llega Fidel Castro y Raúl Castro y el Che y Camilo Cienfuegos, todas estas personas, de hecho hay disidencia también, no se declaran abiertamente marxistas. Están viendo cuál es la reacción de Washington. Uh-huh. Y de pronto, si se declaran así marxistas-leninistas, un proceso socialista ya, uh-huh. Es por Estados Unidos. Si Estados Unidos hubiera tenido otra visión con respecto a Cuba,
probablemente no hubieran declarado el marxismo-leninismo, pero también buscan salvaguardar la integridad del proceso revolucionario vinculándose también a una potencia, ¿no? Y esa potencia es la URSS. Entonces, viene justamente la primera acción, el intento de Estados Unidos de invadir la isla, como a Playa Girón, ¿no? La victoria de la resistencia en Playa Girón lo hacen con los mercenarios, esos mismos mercenarios cuyos herederos son estos terroristas Posada Carriles y demás, o la familia del narco rubio Marcus Blunt, en suelo estadounidense. No lo logran, de hecho, la victoria en Playa Girón, conocida en Occidente como Bahía de Cochinos, es como el triunfo apoteósico de la revolución. Eso ya, de por sí Castro, Fidel y el Che ya eran imágenes como icónicas, a comienzos de los 60s. Eso ya les da un rol así de importancia que incluso Moscú y Pekín ponen sus ojos también en Cuba. ¿Y cuál es la fase posterior? Bueno, obviamente los intentos de asesinato en contra de Fidel, ¿no? Hasta que llegamos al 61. Entre el 61 y el 63, ¿qué ocurre? Recuerden, estamos en plena época de la Guerra Fría. Y Estados Unidos está movilizando misiles. De hecho, es como juega también en la guerra cognitiva mediática, ¿no? La crisis de los misiles cubanos. No, realmente como tuvo que haberse llamado eso fue la crisis de los misiles turcos. ¿Qué hace Estados Unidos? Moviliza misiles con capacidad nuclear a Italia y a Turquía. Las fotos satelitales soviéticas detectan que han movilizado misiles de estos Júpiter apuntando directamente desde Turquía a suelo soviético. Que vaya, son unos cuantos cientos de kilómetros a la frontera de la Unión Soviética en ese momento, que es el Cáucaso. ¿Qué hace Moscú en reciprocidad? Habla con La Habana, dicen, te acaban de invadir, lo van a seguir intentando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la simetría es importante, ¿no? Hay que mover misiles nucleares directamente a Cuba. Y colocan, al igual que los gringos colocaron misiles nucleares en Turquía, lo hacen lo mismo los soviéticos, colocan misiles nucleares en suelo cubano, apuntando directamente a la costa este estadounidense, o sea, Miami, a Nueva York. Pero realmente quien inicia todo fueron los gringos. Y en reciprocidad, la Unión Soviética, ya en alianza con Cuba, colocan los misiles justamente en suelo cubano, apuntando directamente a Cayo Hueso, a la Florida, vaya. Y bueno, ahí viene el momento crítico, porque han salido películas y estuvimos a punto de la destrucción. Pero bueno, no es consecuencia de Cuba, es respuesta. De Estados Unidos, claro. Y de hecho, a ver, digo, el gobierno cubano es una república independiente, ¿no? Yo haría lo mismo actualmente, tal cual. ¿Sigues con esto? Ok, tengo socios. La Federación Rusa no tiene el rol que tenía la Unión Soviética, lamentablemente, pero no tiene una mala relación con Cuba. Ok, pues colocamos misiles otra vez. Yo estoy seguro, los rusos no son tontos, saben perfectamente, ese fue el objetivo de Ucrania, militarizar Ucrania al grado de colocar armas nucleares si era necesario en Ucrania, que es una línea roja también para el Kremlin. Bueno, también vuelve a haber reciprocidad, pues ponemos misiles nucleares nuevamente en suelo cubano, ¿no? Pero bueno, obviamente el gobierno cubano... Es un debate, ¿no? Que es un debate, ¿no? Sí. Sobre todo, o sea, imagino que también refieres a esta cuestión disuasiva. Sí, el poder de la disuasión, claro. Bueno, a ver, vamos a continuar y ahorita entramos a eso. Y a partir de ello, cuando se resuelve la crisis, el retiro de misiles y todo esto, ¿qué ocurre? Pues los intentos de sabotaje. El bloqueo continúa. De hecho, el bloqueo en contra de Cuba no comenzó con la revolución, comienza antes. Comienza en época de Batista. ¿Por qué? Porque Estados Unidos busca que no lleguen armas a los rebeldes. Entonces cierran el comercio con Cuba, y cuando ya Batista hubiera acabado con la insurgencia, se reinicia. Pero no comenzó con la revolución, comienza desde antes. O sea, no es del 59 al 2026, es desde el 54 o 55, si no me equivoco. ¿Y cómo se resuelve esta cuestión de los misiles? No, pues Nikita Khrushchev y Kennedy lo resuelven, deciden retirar los misiles y que no haya presencia nuclear en suelo cubano. Funcionó. Y en suelo turco. Funciona entre comillas, porque los estadounidenses desde esa época tienen militarizada toda Europa. Ocurre algo muy parecido con el muro de Berlín, por ejemplo. El muro de Berlín no fue realmente, porque dicen, lo colocó la República Democrática Alemana y la Unión Soviética para evitar que los ciudadanos de la RDA escaparan. No, el muro se coloca por los intentos de sabotaje del lado occidental en dirección del lado oriental. O sea, para eso se colocó. Y algo parecido, siempre tratan de colocar al otro como el antagonista, como el peligro, pero realmente es el imperio. O sea, volvemos a lo mismo. Sí, estamos hablando de un país de 10 millones, 12 millones de personas
contra una superpotencia nuclear, química y biológica, el epicentro del capitalismo y el imperio. Esa es la que era casa de Simón Bolívar. Bueno, el poco... ¿Dónde sí. estará? ¿Es del Carmen? Sí, no, esta es... Igual se alcanza a ver ahí en los letreros, los azules. Ay, es que estoy muy ciega. No, se ve muy chiquito. No, es Uruguay, es Uruguay y Bolívar. Y Bolívar, vaya. Pues claro. Claro, sí. Sí. También conocido como el barrio de la música. De la música. ¿Y qué pasas de ahí? Ajá. Ahí vivió Simón Bolívar, pero en sus años mozos. ¿En esa casa? En esa casa, sí. Creo que aquí hay una fondita rica, pero no sé si estoy viendo bien. Todo tu cartografía está ubicado por fondas. Mi ubicación de la ciudad y todo. Ahí puedo detectar 2 fondas. mi sexto sentido de fonda detecta. Ajá. Oye, Entonces, a ver, perdón. Bueno, sí. Es que quiero hacer como una especie de paréntesis. Ajá. ¿Cómo es que la figura del Che Guevara empieza a tener tanta relevancia y empieza a ser como un símbolo de disidencia y que incluso llega a zonas europeas y se convierte como en esto? A pesar también de estas hostilidades, pues. Porque el Che Guevara sí tenía era una figura claramente, bueno, también Fidel, pero claramente internacionalista. O sea, él buscaba la revolución realmente global. Lo intenta hacer en América, al grado que ahí es donde lo asesinan en Bolivia. Que recientemente la propaganda, de hecho, en redes sociales, la desinformación está brutal, que publicaron un video, de hecho, hecho con inteligencia artificial, donde se le veía supuestamente rogando y todo esto. Esto fue creado justo en esta coyuntura en contra de Cuba. Uh-huh. Porque el Che Guevara no nada más se queda en Cuba, o sea, lo que intenta hacer es liberar toda América, en Bolivia, pero no nada más América, incluso África. Él viaja a Congo, por ejemplo, ¿no? Y luego, de hecho, Fidel, en post-mortem del Che Guevara, Cuba va a asistir a países africanos en sus intentos de liberación en contra de los imperios coloniales. Angola, también tiene en Etiopía, por supuesto, apoyando al DERG, en Mozambique, ¿dónde más? En Etiopía mencioné. O sea, el Che Guevara recorre todo el continente y lo que él va viendo, pues de eso se trata el libro, el de Diarios de Motocicleta, que va recorriendo el continente y va viendo la realidad de América Latina. O sea, las realidades muy contrastantes a veces, pero casi idénticas en cada contexto, ¿no? Uh-huh. La opresión, la desigualdad y todo esto. Entonces, generalmente los discursos del Che, que a diferencia de los de Fidel no eran kilométricos, no duraban... Creo que hay discursos que duran 8 horas de Fidel. Uh-huh. Del Che eran mucho más concretos. Siempre hablaban de eso, o sea, de un proceso revolucionario continuo, pero no solamente que se concentrara en Cuba, sino también en todo contexto, ¿no? Y mediáticamente su figura... Sí, mediáticamente también. O sea, también era impresionante, uh-huh, a diferencia de otros revolucionarios, ¿no? Que se empata un poco con la figura del revolucionario mexicano también. Ese revolucionario con sombrero, sucio por la tierra por ir a caballo, con un poco el pelo crecido, bigote, y ahora es lo mismo, 50 años después, 40 años después, ahora el revolucionario cubano, pelo largo, no por gusto, sino porque llevan en la sierra ni siquiera tenían acceso a espejos, uh-huh, o a máquinas de rasurar, a rastrillos. Entonces, también fue impactante eso. De hecho, eso acaba sembrando inaugurando la contracultura de los 60s. Uh-huh. Ahora es chic tener el pelo largo, uh-huh, y bueno, al grado que va a llegar incluso en el epicentro del imperio, ajá, en suelo estadounidense, en suelo británico, eso va a imponer la moda. Pero realmente surge con los revolucionarios cubanos, del pelo largo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que esa figura del Che también es interesante. Si alguien ha escuchado con detenimiento o ha leído los textos del Fidel Castro, no era cualquier personaje, era una persona sumamente versada en todo, tal cual. Uh-huh. El Che Guevara también era médico, era el médico de carrera, pero pues también eran, hoy diríamos, tenían conocimiento en múltiples disciplinas, ¿no? Y todo lo amalgaman para crear un pensamiento revolucionario distinto también al contexto ruso, al contexto chino, porque a fin de cuentas es nuestro, es más de acuerdo a la identidad latinoamericana. Y creo que eso tiene más impacto en América Latina, en África, en el sur de Asia, etcétera, ¿no? Y creo que se puede ver. Creo que ese es el impacto también de... y la famosa... Y también la fotografía, digo, aprovechan los medios. Uh-huh. Es esta... ¿Cómo es esta foto? ¿Korda? La famosa foto del Che Guevara de esta mujer Korda, si no me equivoco. Christopher Korda. No recuerdo cómo se llama el fotógrafo o fotógrafa. Pero es la famosa efigie del Che Guevara, ¿no? Uh-huh. Que pues yo creo que son de las imágenes más icónicas del siglo XX. Tal vez algunas otras sean
no sé, el triunfo del Ejército Rojo en Berlín colocando la bandera y demás, ¿no? Pero a partir de ese momento, pues solo le queda al imperio, ya no la guerra como tal frontal, sino totalmente, digamos, multidimensional, híbrida. Estamos hablando del 60. En adelante, sí. Ataques terroristas, pues recordemos el ataque al avión de Cubana de Aviación, donde pues, personajes como Posada Carriles estuvieron libres, nunca pasó una prisión, bueno, porque era un agente estadounidense, agente de la CIA y terrorista. Ataques terroristas, por supuesto el estrangulamiento económico cada vez más agudizado, y más después del periodo especial cuando ya no existe una Unión Soviética. Intentos de magnicidio, creo que se cuentan más de 200 en contra de Fidel, desde habanos explosivos hasta envenenamiento, todo tipo de cosas. Pues, por ejemplo, bueno, tan reciente como el llamado Zunzuneo, esa cosa, ¿no? Que buscaron crear un Twitter para Cuba, los servicios de inteligencia, operado por los servicios de inteligencia, tratando de reclutar agentes en suelo cubano. Y bueno, cualquier estrategia imaginable en los últimos 50 años ha sido utilizada en contra de Cuba, cualquiera. Obviamente cada vez más cobardes y cada vez más violentas, porque lo que estamos viendo en este momento en contra del gobierno de La Habana es profundamente violento. O sea, no es ir en contra del gobierno, es lo mismo que hacían contra Venezuela, contra Irán, contra Corea, contra China, contra Rusia, contra Media África, América Latina. Es estrangular económicamente un pueblo, bloquearlo de materias primas, porque el petróleo no es para el ocio, es para mantener activa la industria, para encender la luz eléctrica, para que los hospitales puedan trabajar, las plantas potabilizadas puedan trabajar, las centrales eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. De un país isleño que no tiene materias primas como hidrocarburos, ¿no? Claro. Además, o sea, lo que se traduce, por ejemplo, en dificultades para cirugías, medicamentos. De todo tipo. En la y no nada más es eso, tampoco entran medicamentos, tampoco entran ciertos alimentos, componentes, la lista es inmensa. Porque no solamente es el bloqueo, o sea, es el bloqueo también como en esta cuestión arancelaria, pero la misma receta de amenazas a otros países sí tienen esta colaboración. Incluso a sus propios socios, socios entre comillas, sus marionetas y satélites. O sea, es la unilateralidad excepcionalista tradicional de Estados Unidos, pero cada vez más violenta. Yo he ido 2 veces allá y he visto los contrastes. O sea, el año pasado fui y es evidente que hay efectos, sin duda alguna los hay. Y es evidente que es a través de el bloqueo comercial. Es terrible, es un crimen de guerra, son genocidas. Y es, de hecho, exactamente lo mismo que hace el ente sionista en contra del pueblo palestino, lo están haciendo en contra del pueblo cubano. Por eso al comienzo de esta transmisión dije, si hay 2 resistencias emblemáticas son Palestina y son Cuba, porque son las que más se han mantenido y las que han resistido mayor brutalidad por parte del imperio. Es un imperio, hay que entenderlo, son genocidas. Donald Trump es un genocida. El bloqueo es un genocidio. El bloqueo es un aparato, una herramienta genocida, tal cual. Y bueno, o sea, y esto no comenzó hoy tampoco. Claro. Es desde 1959. Curioso. Palestina en el 48, aunque extraoficialmente comienza desde antes, y lo mismo en contra de Cuba, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Cuba, la historia de Cuba, por más de 500 años, ha estado marcado por esto. Por opresión, por esclavitud, por violencia en contra de las clases trabajadoras, pueblos originarios, africanos esclavizados, población campesina libre, obreros, etcétera, ¿no? O sea, la historia de Cuba es todo marcado por resistir, tal cual. Sin embargo, la fuerza mediática de la propaganda omite esta cuestión del bloqueo. Cuando se habla de Cuba y en estos estigmas, y se habla, hace 8 días hablabas de la pobreza y el empobrecimiento. Y en el caso de Cuba, del empobrecimiento y lo que motiva, como por ejemplo en el caso de Irán, que también hemos revisado, este ahorcamiento económico que busca como esta protesta interna, ¿no? Pero quiero llevarlo también, se supone que son ya 33 veces que en la Asamblea General de la ONU se ha votado contra el bloqueo. Sí. Ya hemos hablado varias veces del papel totalmente inútil de esta asamblea y de las votaciones. Por supuesto que quienes siempre continúan votando a favor de que continúe el bloqueo, pues Estados Unidos, o al lado también Israel, ahora también Argentina, está como muy activa en esta parte. ¿Qué crees que ahora suceda, digamos, con la respuesta internacional ¿crees que siga ocurriendo lo mismo? Repudio, pero ese repudio no va a trascender. ¿Quién se atreve a enfrentar al imperio? O sea, de hecho,
Y creo que China anunció hace poco que iba a mandó apoyo también, de todo tipo, pero no es suficiente. O sea, tiene que haber una irrupción del bloqueo literalmente. O sea, por parte de las potencias antagónicas al imperialismo, tal cual. Pero lo que estamos viendo, lo repito, o sea, al igual que la doctrina Monroe ha marcado el destino y la historia de América Latina, el mismo presidente Monroe quiso comprar Cuba, o sea, mandó una oferta directamente a través de su secretario de Estado para absorber a Cuba, porque Cuba es extremadamente importante para la lógica estadounidense. Porque, lo repito, es un mar interior, así lo declaran los gringos. Estados Unidos sabe perfectamente la geoestrategia en torno al Caribe. Y lo que está pasando en contra de Cuba está vinculado perfectamente a lo que está ocurriendo en contra de Venezuela, lo que está ocurriendo incluso en contra de Canadá y en contra de Groenlandia, siendo Groenlandia posesión colonial del imperio colonial danés. Y Canadá parte todavía, aunque no lo reconozcan, del entramado colonial británico. O sea, todo tiene un porqué. Y amenaza de cambio del Golfo de México a Golfo de América, eso explica, van por todo Estados Unidos. Cuba es una parte que no les funciona porque no hay nada más patético que un gringo aterrado por Cuba. Una Cuba que es socialista y ha tenido éxitos en todos los campos, y que el gringo asegure que el socialismo no funciona cuando en Cuba ha funcionado. Si no ha trascendido, es por este bloqueo genocida. Y porque Cuba en este momento está aislada. Y si fuera que en sí mismo no funcionara, no tendría la necesidad de Estados Unidos de atacarle de esta manera, ¿no? Exacto, exacto. Ok, no funciona, que ellos sucumban. Pero por supuesto que funciona. O sea, en cuestiones médicas es evidente que funciona. Al grado, o sea, imagínate lo que, bueno, no creo que les importa mucho, porque si hay algo que repudia al estadounidense es la salud gratuita. Pero imagínate que hay turismo médico en suelo cubano por parte de estadounidenses, que van a tratarse en la isla de tratamientos que tienen que decidir en Estados Unidos. La mayoría de la gente no lo puede hacer, no tiene los recursos, pero si lo hacen, se quedan sin casa y sin patrimonio, porque tienen que acceder a medicamentos, por ejemplo, ¿no? Y en Cuba son gratuitos. Bueno, nada más en Cuba, también bajan a suelo mexicano, de hecho. La amenaza de la que habla Donald Trump, sabemos que todo lo que diga Donald Trump, pues obviamente está basado en la mentira, ¿no? Pero todo lo que diga Estados Unidos, no, yo creo que no hay que decir, sí es Trump, pero es todo el imperio, o sea. Ok. Pero habla también para justificar estos aranceles, sí, que Cuba representa una enorme amenaza a la seguridad estadounidense. Sí. Sabemos que puede referirse... Ojalá representar una gran amenaza, ojalá. Busca para su propio electorado probablemente armar esto que ya hemos visto también sobre anteriores acusaciones de terrorismo y tal. Pero la amenaza, como tú lo ves, actualmente es real, digamos, de Estados Unidos en el sentido de lo que implica ideológicamente y la fuerza política que tiene el pueblo cubano. O sea, Estados Unidos está consciente de esa fortaleza de Cuba, sí, y es el motivo de... Yo creo que los think tanks estadounidenses son conscientes de que la mayoría de la población cubana dentro de Cuba apoya a la revolución, que esto sigue. No creo que les preocupe mucho la influencia que puede tener en el suelo estadounidense, porque más allá de ciertos sectores ilustrados en Estados Unidos, la gente no entiende lo que es Cuba, ni lo va a entender. Creo que de hecho en los 60s y 70s se entendía mejor. Para Estados Unidos empieza a ser preocupante cuando visita Fidel Castro, solo neoyorquino, y va al Bronx, y lo mismo que Chávez. Que va al Bronx, se reúne con población ahí afrodescendiente, recibe a las Panteras Negras. O sea, no era cualquier cosa. Aunque está bajado paulatinamente. Sí, la amenaza ideológica siempre está ahí. Y el fantasma del socialismo siempre está ahí. Ahora han creado este entramado socialista, populista. Vaya, cada vez le meten más adjetivos, ¿no? Pero no, yo creo que es justamente, está de acuerdo a la estrategia absoluta de control estratégico hemisférico. La nueva doctrina Monroe y el destino manifiesto. Lo que busca Estados Unidos es crear un descontento tal que apueste por esta desestabilización. Sí, que no creo que pase. ¿Y crees que en el caso como de Venezuela podría repetirse alguna incursión militar? Sí, creo que ahorita no lo podríamos descartar. Aunque hay un riesgo para Estados Unidos. Venezuela está muy cerca de territorio estadounidense, pero Cuba está aún más cerca, a millas. Entonces, sí, hay un riesgo porque podría responder Cuba. A ver, el ejército cubano no tiene, ahorita creo yo, el potencial que tenía antes. Pero los servicios de inteligencia cubanos, claro que lo tienen. Claro que lo tienen. Y también el ejército, si tomamos en cuenta la cercanía a la Florida, por ejemplo, ¿no?
Entonces, claro que sí, podría haber una respuesta, claro. Y creo que también los cubanos conocen perfectamente Estados Unidos. A la bestia la conocen, y la han domado también. Saben cómo meterse con ella y cómo resistir. Claro, cada vez es más problemático, ¿no? Porque cada vez si el imperio era genocida antes, hoy se ufanan de serlo. Sí. Rusia y China han expresado, como bien lo dices, no solamente, bueno, en el caso de China, de apoyo a ciertos enseres y han manifestado ambas ministerios de Relaciones Exteriores el repudio ante esto y el apoyo a Cuba. Pero en términos prácticos, ¿crees que eventualmente también intervengan si hay alguna amenaza real, o sea, más fuerte militar hacia Cuba? No creo que intervengan, porque no está amenazada la soberanía ni de Rusia ni de China. Y China, a pesar de que había apoyo solidario, logístico, tecnológico, por ejemplo, a Venezuela, no intervinieron directamente. Sí. Donde sí han intervenido directamente, hasta qué grado todavía lo sabemos, es la República Islámica de Irán. Porque ahí la soberanía y la territorialidad de ambos países está amenazada. Pero yo no lo creo. Yo creo que lamentablemente hay un apoyo a Cuba, pero este apoyo es a cuentagotas ya. Y de México ocurre también. O sea, no, la respuesta de Claudia Sheinbaum no fue abiertamente, sí vamos a continuar el envío de petróleo. No. Fue muy ambigua. Fue muy ambigua. Y pues sí, lamentablemente el mundo está aterrorizado por estos sujetos. Y yo creo que también podría haber un apoyo directo a Cuba. A ver, doy ideas. ¿Y por qué ha ocurrido esto también? La flotilla Gaza, por ejemplo. ¿Por qué no la flotilla a la Cuba, a La Habana? La flotilla Granma, recordando el viaje de Fidel y desde Tampico. Entonces, ¿por qué no? Digo, doy ideas, ¿no? Que esto no sea una iniciativa de los gobiernos. Si los gobiernos están domesticados o tienen miedo, están maniatados, no es así las ciudadanías y los pueblos. Y el proceso cubano es un proceso popular y Cuba se ha solidarizado con los pueblos. En medicina, en tecnología, pues que hagamos lo mismo. Comencemos ya. A diferencia de Palestina, ¿crees que en el imaginario colectivo, público, por lo menos de Latinoamérica, esta propaganda contra Cuba y que tenemos presente el bloqueo, ¿crees que pueda ser un factor que ayude al levantamiento de América Latina para proteger o solidarizarse con Cuba? De los pueblos sí puede ocurrir. De los gobiernos no. Pues es que veamos el momento coyuntural que vivimos. Pues lo hemos mencionado, ¿no? Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Honduras, Salvador. Sí. Son pocos los gobiernos que, aunque con los que quedan todavía, que algunos son progresistas y bastante tímidos, Colombia, Venezuela, Brasil y México, se podrían hacer grandes cosas, pero no se va a hacer. O sea, tiene que ser una iniciativa popular y vinculárselos. Vaya, lo mismo que históricamente hizo Cuba. O sea, los médicos cubanos que históricamente venían aquí y que siguen viniendo, van directamente a los pueblos. O sea, es por iniciativa popular. Y lo que se intenta hacer también es replicarlo. Entonces, pues, sería una buena opción. Es la única opción, creo yo, ¿no? Y presión interna en contra del imperio desde los sectores medianamente ilustrados en Estados Unidos. Y presión también aquí. O sea, mostrar el repudio en las calles. Pero internamente en Estados Unidos, a ver, dime tu lectura. En las últimas manifestaciones que hemos visto por los asesinatos de Laisa, ciudadanos estadounidenses, no sé qué tan presente esté la demanda por estas intervenciones. Es el asunto centrado en estos ciudadanos. Sí, vuelvo a lo mismo, el excepcionalismo estadounidense, ¿no? A veces se llegan a empatar, se llegan a mencionar, ¿no? Pero no es la prioridad. Pero no es la prioridad, no, la prioridad es ir en contra de la facción actualmente en el gobierno. Pero pues cuando se trata de Cuba, ambas facciones van en unísono. No, estoy seguro que el gobernador de Minnesota piensa exactamente igual que Trump con respecto a Cuba. Tal cual. Ahora, finalmente. Vamos. Ya nos decías, la resistencia del pueblo cubano ha sido tal y por todas estas décadas. Vimos hace unos días unas imágenes precisamente en conmemoración del natalicio de José Martí. Jóvenes marchando junto con el presidente también Díaz-Canel en esta de antorchas, ¿no? Sí. Tú nos dices, el pueblo cubano no va a ceder ante la presión. Sí, no. ¿Crees que Estados Unidos entonces, dices, no podemos descartarlo, pero que podría ser entonces, si eso no ocurre, que pase otra fase? Sí, podrían hacerlo, claro, y más en esta actitud abiertamente imperialista de Estados Unidos. Fuera máscaras involucra eso, ¿no? Si no, no lo descartaría.
Y creo que también en Cuba son conscientes de ello. O sea, la resistencia va a continuar, pero las agresiones también pueden escalar paulatinamente. Como fue contra Venezuela, por supuesto, ¿no? Que se encontraron en un escenario casi idéntico al de Cuba. Entonces nos queda a nosotros, ¿o qué? Hacer algo, movilizarnos. Sí, movilizarnos siempre. Digo, pues es eso, o sea, la resistencia es conjunta. Es también como el mensaje implícito de todos los programas de Retrovisor. Uh-huh. O sea, es eso, se resiste en conjunto o no vamos a poder, tal cual. O sea, no hay desesperanza, es resistir y en conjunto, tal cual. Porque bueno, también si es explícito, pues sí, todo mi contenido es desesperanzador. Pero ¿cómo podemos resistir? O sea, para quien nos esté escuchando, ¿cómo puede denunciando justamente, acercándonos a las embajadas de Cuba, a los consulados de Cuba, tratando de hacer iniciativas conjuntas, contenido acerca de Cuba, llevando la voz de lo que ocurre en Cuba a contextos donde no se conoce, marchando, dejando de comprar productos estadounidenses, denunciando a grupos en México que asisten a la agresión en contra de Cuba. Uh-huh. Que también son minoritarios, pero existen. La ultraderecha existe, por supuesto, totalmente anticomunista, desfasada con cualquier realidad. Uh-huh. Entonces, creo que eso es lo principal. Solidarizarnos con el pueblo cubano, y que también son historias conjuntas. La gente no lo sabe, pero en la colonia, Cuba se gobernaba desde Ciudad de México. O sea, no se al igual que Filipinas. Uh-huh. O sea, antes de que las instrucciones no llegaban Madrid-Cuba, llegaban Ciudad de México, Cuba. O sea, nuestra historia ha estado íntimamente ligada durante 500 años. La primera expedición, Cortés salió de Cuba. Pánfilo Narváez y demás, Grijalva salieron de Cuba. La música llegó de Cuba a México y demás, ¿no? Cuando se agota la mano de esclavizada taína en Cuba, los primeros en llegar son mayas esclavizados. Entonces, de la península, obviamente, de Yucatán. Entonces, nuestra historia es conjunta, no se puede entender la historia de México sin la historia de Cuba. De hecho, a mí me parece muy extraño que nunca se haya profundizado más en esa relación tan íntima que tenemos cubanos y mexicanos. Pero ahí está. Y bueno, es todo. Pues bueno, no es todo. Ya nos tenemos que ir, pero... Claro. Bueno, déjenos también en sus comentarios, compartan este contenido y tenemos una sorpresa. Una gran sorpresa. Gran sorpresa. Dinos. Yo digo que primero lo muestre nuestro compañero Román. ¡Wow! De estreno vamos a estar. Estaremos de estreno la próxima semana, los jueves a las 3 de la tarde. Gracias por... Yo ni en cuenta además. Sí, estaremos en un nuevo programa llamado Cosmódromo, que está dividido en secciones. Las dos actuales son Migrante Titlán, donde conoceremos a comunidades mexicanas en el territorio enemigo, ocupado por Estados Unidos, y otra sección llamada Mapamundi, donde nos concentraremos concretamente en, por ejemplo, analizaremos Somalia. ¿Qué ocurre en Somalia? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Tratando también de visibilizar contextos que a menos que sean en retrovisor donde nos vamos a explayar, nunca se mencionarían. Es más concreto. Es más concretito, es muy monográfico, crítico, analítico. Uh-huh. Entonces, esas son las dos secciones actuales y la próxima semana estrenamos el primer episodio de Cosmódromo. Con nada más Cristian Nader. Esta vez Carolina no estará en esta aventura del pero conocimiento. Lo voy a ver. Pero lo verá y tal vez sería invitada próximamente. No, porque lo dice, ya Karen es demasiado en retrovisor. Bueno. Cristian, pues vamos a estar... Nos lo avisas también en la noticiera, ¿no? Por supuesto. El jueves, el día del estreno. Sin duda. Para que también quienes no vieron este retrovisor, pues no se lo pierdan. Sí. Bueno, pues ya nos vamos. Toda nuestra solidaridad con el pueblo cubano. Seguiremos, por supuesto, de este tema. Las actualizaciones pues las estaremos dando en los próximos días. Uh-huh. Y pues nada, no se pierdan Cosmódromo. Y como se dice en estos casos, viva Palestina, viva Cuba, viva Fidel, viva el Che, viva la revolución y pues aguante Cuba, ¿no? Ahí estaremos siempre con ellos. Nosotros por lo menos lo estaremos. Lo estaremos. Nos vemos si así nos lo permiten. Bueno, el jueves en Cosmódromo te estaremos viendo. Gracias. Y en Retrovisor el próximo lunes. Cuídense mucho. Bye.